Hola hermano, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, contento de poder estar junto a ustedes en este día domingo, el último domingo de este mes de febrero. Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este culto con una oración dirigida por nuestro hermano Orlando. Bendito Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la vida y la salud. Muchas gracias, Padre, le damos por cada uno de nuestros hermanos, especialmente por nuestra familia pastoral y sus hijos, Señor, por nuestros diáconos que trabajan día a día, Señor. Padre Santo, también damos gracias, Señor, por aquellos hermanos que están trabajando para que este culto, Señor, sea transmitido por la hermana Loreto, por el hermano Ezequiel, Señor. Muchas gracias por la vida de ellos, Señor. Padre Santo, como Ministerio de Alabanza nos sentimos honrados, Señor, de dirigir este servicio el día de hoy, Padre bendito. Bendice a cada uno de nuestros diáconos, de aquellos nuestros integrantes del Ministerio de Alabanza, Señor, de las voces, de cada uno, Señor, que todos aportamos, Señor, para este ministerio. Bendito Dios. Padre Santo, bendecimos, Señor, a nuestro diácono Richard Weicha, Señor, y familia. Padre Santo, quien ha estado al frente por estos años, Señor. Padre bendito, gracias por la vida de ellos, Señor. Y síguele bendiciéndole y cuidándole, Señor, con vida y con salud, Padre Santo. Muchas gracias. Bendecimos también en esta hora a un integrante, Señor, que ha tenido un accidente, nuestro hermano Moisés Medina, Señor. Gracias porque usted le ha cuidado, Señor. Bendecimos a él junto a su familia, Señor, a cada uno de sus hijos, a sus nietos, Señor. Y así cada uno, Padre, de nuestros hermanos que nos están viendo en casa, bendito Dios, les bendecimos en esta hora, le mandamos un abrazo fraterno a aquellos que están de vacaciones, a aquellos que están en distintas partes, Señor, que nos van a ver en este día. Bendecimos a nuestros hermanos ancianos, adultos mayores de la iglesia, Señor, los cuales, Señor, están orando, están siempre a disposición de los más jóvenes. Gracias a cada uno de los colaboradores, Señor, que siempre están ahí aportando, Señor, para tu obra. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Que usted, Señor, sea bendiciendo su poderosa palabra. Bendito Dios, que será entregada por nuestro pastor Marcelo Escalona, Señor. Le bendecimos a él y familia. Gracias, Padre, porque usted le ha recuperado del COVID también a nuestro hermano. Padre Santo, gracias. Bendecimos en esta mañana a cada uno de los que verán este servicio. Sean ustedes bienvenidos y sean bendecidos de parte del Señor. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A través de estas canciones queremos invitarles a recordar esas viejas melodías y poder disfrutar de esta mañana cantando juntos al Señor y recordando al mismo tiempo también que como nuestro Dios no hay nadie más. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán y esas almas se salvarán y los enfermos se sanarán con su Santo Espíritu. Lo cantamos una vez más. No hay Dios como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y
esos montes se moverán y esas almas se salvarán y los enfermos se sanarán con su Santo Espíritu. Bendecimos el nombre del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos, confiando que el Señor se encuentre con ustedes en estos momentos en sus hogares. A continuación voy a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 21. La palabra del Señor dice así: Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Bendiciones, iglesia, bendiciones a todos los hermanos. Queremos adorar juntos con mi esposa esta hermosa canción. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Canta, iglesia. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Te anhelamos, Señor. Sí, Jesús, sí, Señor. Sí, Jesús. Que se abra el cielo. Sí, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Jesús. Ven aquí tu reino. Ven, Oh, Jesús. gran Dios. Cada hogar, a cada familia, Señor. Que se abra el cielo. Venga tu reino sobre nuestras vidas, Jesús. Muévete, Señor. Ven
Venga aquí tu reino, ven, oh gran Dios, que se abra el cielo cerrado se abre, muévete, Señor, se Señor. mueve aquí. Ven aquí En tu ti está reino, nuestra esperanza, oh gran oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, muévete, Señor, se Señor. mueve aquí. Ven aquí En tu ti está reino, nuestra esperanza, oh gran oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre. Decirle, Señor, tu reino se Jesús. mueve aquí. en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Sí, Jesús. Oh, 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 En ti está nuestra esperanza, Señor. En ti está nuestra esperanza, Espíritu Santo. En ti está nuestra esperanza, Jesús. En ti está nuestra esperanza, Dios. Tú eres nuestra única esperanza. Gracias, Señor. En ti confiamos. En ti confiamos, Señor. Dejamos todas nuestras cargas en tus manos, Señor. Todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dudas. En el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. Y oramos en este momento, Jesús, por las familias que nos están escuchando, por las familias que nos están viendo, Señor. Por cada hogar, por cada familia representada aquí en la iglesia, Señor. Alianza, Señor. En todo el mundo, Jesús, también, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo abriendo los cielos sobre cada familia, sobre cada corazón, sobre cada hogar, Jesús. Y que tu presencia, papá, inunde, papá, sus vidas, sus corazones, Señor. En cada momento, a cada instante, Señor. Que tú puedas abrazarnos, Señor. Gracias, Padre, porque no estamos solos, sino estamos contigo, Jesús. Gracias, Padre, porque no estamos solos, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de todas las tribulaciones que estamos pasando en este mundo, en este momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque en ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a cada momento, Jesús, a estar en tu presencia, Señor. Estar en tu presencia, papá. A conocer más de ti, Señor. A no quedarnos, Jesús, con solamente lo que escuchamos o lo que leemos, sino que pongamos por práctica todo lo que estamos leyendo, Jesús, en tu palabra, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser hacedores y no simplemente oidores de tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser más sensibles a tu voz, Espíritu Santo, a la necesidad de la gente, de los hermanos, de la gente de afuera, del mundo, Señor. Porque vivimos en el mundo, Señor, y la gente necesita de ti, Jesús. Necesita de esa esperanza. Mucha gente se está perdiendo, Jesús. Mucha gente, quizás está preocupada. Mucha gente quizás está con muchas dudas en su mente. Pero sabemos que tú eres la única solución a todas estas cosas que estamos pasando hoy en día, Jesús. Tú eres la única salida, Señor. ¿Y quién más puede presentarles a ti, Señor, sino nosotros, Señor, tus hijos, papá? Traer salvación a esas vidas, Señor, a esos corazones, papá. A través de nuestras vidas. Ayúdanos, Jesús. Muévenos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Gracias, y pedimos que tu reino, Señor, venga a nuestra vida y se establezca, Señor. Sí, Señor. Que como dice, Señor, esta oración, Señor, del Padre nuestro, Señor, que se haga tu voluntad en el Sí, cielo, Señor. así como en la tierra. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús,
bendecir, Señor, Trae tus milagros, como Jesús. familia Trae tus también, sanidades, a Señor. cada familia, Trae tu reino, Señor, Jesús. de nuestra congregación, Venga tu reino. Señor, y también Venga tu de revelación. todas las congregaciones, Señor, de todos nuestros hermanos en la fe, Señor. Pedimos, Señor, que Sí, tus sí, cielos se abran sobre cada Sí, uno Señor. de ellos, Señor, sobre nuestras vidas. Sí, Señor. Pedimos, Señor, que vuelva, Señor, ese primer amor, Sí, Señor, Señor. ese amor que, Señor, es un amor que viene de ti, Señor, pero que también es un amor que responde a ese amor que es el tuyo. Señor, eso se le llama adoración, Padre Celestial. Y pido en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, con cada uno de nosotros obrar conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar cada corazón. Puedas alentar, Señor, con tu palabra, Señor, con estas canciones, Señor, también que están escuchando. Su corazón pueda ser alentado. Sí, Tú Señor. puedas confortar Fortalece, muchas fortalece, almas, Señor, que en este Fortalece, momento quizás están decaídas y En el sin nombre de fuerzas. Jesús. Que tú seas esa Solo tú, fortaleza, Señor. Señor. Solo tú, Que tú Señor. seas ese socorro. Tú seas el refugio, Sí, Señor. Señor, para cada alma que en este momento esté necesitando de tu ayuda, Señor. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti, Señor, está nuestra confianza, Señor. Nuestros tiempos, nuestros días están en tus manos, Señor. Y te damos gracias por la bendición de saber que tú nos escuchas, Señor, y que tú escuchas a cada uno de tus hijos. Rendimos gloria, honra y honor a ti, Señor. Y nos postramos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, y pedir tu bendición por Señor. cada familia representada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Muy buenos días, mis hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Quellón. Doy gracias a Dios en esta mañana por poder estar compartiendo con ustedes en este día, domingo 28 de febrero. Damos gracias a Dios por su amor y su infinita misericordia hacia nuestro favor. Agradezco a los hermanos del liderazgo del grupo de alabanza que cordialmente nos ha invitado a participar de este servicio y en particular a mí a poder compartir un momento también la palabra del Señor. Antes de compartir la palabra del Señor propiamente tal, quiero dar gracias a Dios por su amor y su infinita misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Por misericordia del Señor ya estamos instalados en la ciudad de Purranque, donde vamos a estar a partir del 1 de marzo pastoreando la iglesia de Purranque junto a sus locales de Corte Alto y Hueyusca. Así que damos gracias a Dios por la recepción que hemos recibido de parte de los hermanos de acá de Purranque, los cuales han sido muy amables con nosotros y nos sentimos muy a gusto en nuestra nueva casa. Así que agradecidos con el Señor también por sus oraciones. Pasamos momentos muy, muy difíciles días después del fallecimiento de nuestro pastor Alejandro González. Nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a Quellón. Estuvimos con ustedes también en el funeral, en el último culto también en la iglesia. Pero sin embargo después nos vino una prueba bastante difícil porque sin obviamente tenerlo planificado, a pesar de las medidas de seguridad que habíamos tomado, aún así fuimos contagiados por COVID. Y bueno, fue una experiencia que mi familia, gracias a Dios, la pudo soportar en 2-3 días, de manera muy breve, pero en el caso mío fue un poco más complejo porque, como ustedes saben, estuve hospitalizado, tuve con muchos problemas para respirar con una neumonía producto de COVID. Estuve 6 días en la casa luchando primero pensando que mis síntomas podrían aliviar y bueno, no fue así, de tal manera que tuve que en algún momento recurrir al servicio de ambulancia, al 131, y ser hospitalizado durante 6 días, con todo lo que significaba estar conectado a oxígeno, muchos medicamentos. Así que fue un momento súper complicado. Fueron momentos en que tuve que luchar muy fuertemente con el espíritu de muerte, porque si yo no hacía un esfuerzo consciente para poder respirar, mi organismo no lo hacía por sí solo. Era una situación muy difícil, donde el cansancio físico, ya después de 6 días batallando solo, pasa la cuenta.
y yo doy gracias a Dios por las oraciones. Yo sé que hubieron muchos hermanos de ustedes que estuvieron orando por mí, que estuvieron preocupados, llamando a mi esposa, preocupados por nuestros hijos, así que doy gracias a Dios por eso. Yo lo único que puedo decir es que no fue ni mi fortaleza física ni mi capacidad humana la que me sacó de esa situación, sino que fue la mano de Dios y por sobre todo esa mano de Dios movida por la oración de muchos de ustedes. Así que les estoy muy agradecido por la bendición de poder estar nuevamente conectados con ustedes y para compartir también la palabra del Señor. Así que gracias a Dios también porque Él ha ayudado en nuestra recuperación. Han sido fueron momentos muy complejos después de salir del hospital porque el cansancio, el agotamiento físico aún continuaba producto de la neumonía, pero doy gracias a Dios que Él nos dio la fortaleza para poder terminar de embalar todo lo que teníamos que colocar en los camiones para poder venir y trasladarnos de ciudad. Así que bueno, una de las tantas mudanzas ya que ya hemos tenido, primero producto de mi trabajo en la construcción, que estuve en muchos lugares de Chile, y ahora, no sé, partimos este periplo con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que no sabemos por cuántas ciudades más nos va a tocar pastorear mientras el Señor no venga por su iglesia. Así que damos gracias a Dios por esta vida un poco nómade que nos ha dado, lo cual hacemos con gusto. Mi señora y los hijos, ellos se alegran cuando nos tenemos que cambiar de casa. Lo difícil son las mudanzas, las embalajes y después volver a sacar todo, pero ya es parte de la vida. Son varias mudanzas las que llevamos en el cuerpo desde que nos casamos con Nelfa. Así que gracias a Dios por esa bendición. Así que un abrazo, mis hermanos, a cada uno de ustedes, en particular al Ministerio de Alabanza, que nos invita también en esta mañana a compartir la palabra del Señor. Aprovecho la cuña para poder saludar a mis hermanas de la Unión Femenina. Muy agradecido de ellas durante estos 4 años. Ellas se han preocupado mucho de nosotros y en particular a toda la iglesia también, que ha estado atenta con sus aportes, con sus oraciones y con sus preocupaciones. También aprovecho de enviar mis condolencias a la hermana Rosalía Cárdenas por la pérdida de su esposo y espero en el Señor que el Señor le pueda consolar, le siga bendiciendo a ella, a su familia y así a todos los hermanos que están pasando dificultades, que están con dificultades en el trabajo, con problemas de salud o por pérdida de algún familiar. Así que un abrazo para todos ustedes, mis hermanos, y ahora sí, después de esta introducción de saludo protocolar, o llamémoslo así, para poder darle gracias a Dios por sus oraciones, por su preocupación, por mi enfermedad. Doy gracias a Dios porque Él nos permite seguir predicando la palabra del Señor. Y dentro de todas estas situaciones que nosotros vamos viendo en la vida humana, en la vida personal de cada uno de nosotros, más ahora en tiempos de pandemia, donde no nos podemos reunir, donde no podemos estar juntos, donde tal vez las situaciones a las cuales estábamos acostumbrados, de la liturgia, de cantar una canción todos juntos, de leer una lectura bíblica, de que nos ponemos de pie y vamos a orar un momento, de que pase tal hermano adelante a dirigirnos en una oración. Eso ya casi un año prácticamente no lo estamos haciendo, no lo estamos practicando. La pregunta es la siguiente: ¿dejamos de alabar a Dios cuando no nos reunimos? ¿Dejamos de servir o adorar a Dios cuando no podemos juntarnos con los hermanos? Bueno, esas son preguntas que muchas veces hay personas que se las hacen pensando en que la adoración y la alabanza a Dios es solo en el culto. Y bueno, Dios nos manda a alabar y bendecir su nombre en todo momento. Y la pregunta es que en este tiempo, y particularmente a los hermanos que dirigen la alabanza, que no han podido ellos lograr juntarse cuando se llama regularmente para los ensayos o no están preparando el culto de día domingo, ¿cómo enfrentamos esta situación de cómo alabar a Dios? ¿Qué es lo que nosotros realmente entendemos por alabar a Dios? Bueno, yo quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, ahí en el Salmo 146. Vamos a leer este salmo, que es un salmo muy, muy, muy interesante. Y dice la palabra del Señor, el título puesto por los traductores es Alabanza por la justicia de Dios. Vamos a ver que hay mucho más que eso. Y parte del salmo exclamando la palabra aleluya.
Aleluya, dice. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación, y termina exclamando nuevamente, aleluya. El Salmo 146 nos enseña algunas particularidades necesarias para poder saber qué Dios estamos alabando. Los traductores han puesto el título en el Salmo marcando un énfasis en la justicia de Dios. Pero si lo analizamos con detención, también hay otros atributos de Dios que son destacados. Además de contrastar la realidad humana y su conducta versus el accionar de Dios hacia el hombre en su condición miserable o vulnerable. El Salmo 146, junto a los que restan del libro de los Salmos hasta el 150, comienzan y terminan con la palabra aleluya. Al inicio no es parte del título. Si uno analiza la Biblia de los que tienen los judíos, parte con la expresión aleluya y termina con la expresión aleluya. Esta particularidad se da porque el libro de los Salmos, cuando fue recopilado de tal manera que el pueblo de Dios pueda terminar la lectura alabando a Dios por todo lo bueno que Dios ha sido con ellos. La palabra aleluya, cuya pronunciación es casi inalterable aunque se cambie de idioma, es una palabra, un vocablo compuesto por el verbo, primero, halal, que quiere decir alabar, hacer alboroto, hacer brillar algo, gritar, y también uno de los tantos nombres dados a Dios por Israel. En este caso es el Yah, que es una abreviación de Yahvé. La palabra aleluya entonces no solo es una expresión de júbilo, sino es una oración propiamente tal, como lo aprendimos en algún momento en gramática, es una acción asociada a un sujeto. Y se trata también de un imperativo, de una orden, que es alabar a Dios. Eso es lo que significa aleluya. Halal Haj. Fue transliterado propiamente tal después a pasar del tiempo y uno lo reconoce hoy en el español como aleluya. Lo importante de esto es que el autor de este salmo primero es desconocido, no sabemos exactamente quién fue que lo compuso, pero sin duda es un prolífero poeta hebreo. En este cántico aplica típicas técnicas de escritura hebrea muy conocidas por los analistas bíblicos. Si bien es cierto, este es un cántico de alabanza. Quien lo escribe tiene una visión muy clara también del entorno social en que está viviendo, ya que alterna frases de alabanza con algunas de exhortación, orientación hacia los oyentes, pero también se encuentran frases de denuncia a la crisis social, a la crisis política, a la crisis económica y religiosa que vivía Israel en ese tiempo. Otra cosa relevante es que se destaca sobre todo esto la esperanza de un reino de justicia liderado por aquel Dios al cual él está adorando. A continuación veremos algunos aspectos importantes de la vida del salmista que son expresados con el fin de que los que alaban a Dios vivan de manera similar. Nosotros alabamos a Dios. Ustedes, los hermanos del grupo de alabanza, se dicen que son el grupo de alabanza. Somos los que dirigimos la alabanza del pueblo y la elevamos a Dios. Ahora, el que conoce a Dios se propone alabarle de manera fiel. Quien dirige, o quien se dirige, mejor dicho, a Dios con el fin de entregarle alabanza, debe estar consciente de su pequeñez frente a la grandeza del Dios que se propone alabar.
Si nuestro deleite es alabar al Señor mientras vivimos, no hay duda que le alabaremos también por toda la eternidad. Teniendo en cuenta ahora este panorama glorioso que se nos abre, las cosas terrenales no tienen ninguna importancia cuando nosotros estamos decididos a alabar a Dios. Por eso es que el salmista, con toda propiedad, cuando vamos ahí en el Salmo 146 y vamos leyendo lo que él dice: alaba, oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, en mis acciones, en mi testimonio, en mi forma de ser. Pero también dice: cantaré a mi Dios mientras viva. Mientras haya un hálito de vida, el salmista que conoce a Dios se propone alabarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en alabar a un Dios? Porque el que decide alabar a Dios también debe ser capaz de orientar a los oyentes con su canto. Eso lo vemos en el versículo 3 y 4. Pero que también se atreve a denunciar cuando ve algo que le parece injusto. Si alguien piensa que el músico es alguien que tiene un talento para cantar o para tocar un instrumento y hay que colocarlo como un adornito adelante para que lo aplaudan, para que lo feliciten por lo lindo que lo hace, quiero decir que están muy equivocados. Porque el que está delante dirigiendo la alabanza debe entender que él está alabando a un Dios que ha hecho algo muy importante en él. Pero al mismo tiempo también ese Dios le ha abierto los ojos para que pueda ver lo que está pasando a su alrededor. Ahora, por eso cuando Jesús mismo le habla a sus discípulos en el Sermón del Monte, la base, una de las bases principales del Evangelio, Mateo 5:6, Jesús mismo les dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por lo tanto, lo que podemos decir que el salmista aquí interrumpe su alabanza para hacer un contraste entre lo que está pasando en el lugar de adoración con el mundo exterior. Recordemos que todo el periodo de adoración, de alabanza, ritual, de culto se hacía en el templo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, pero el salmista no ha olvidado, él está al tanto de los actos lamentables que ocurren en la ciudad. Él mismo hace un llamado, aquí en el versículo 3 y 4, a no confiar en los príncipes o gobernadores terrenales. Señala con claridad que no se puede confiar en ningún hijo de hombre. Advierte de la caducidad del hombre mortal. Es incapaz este hombre mortal de ofrecer salvación. Nace del polvo y vuelve a él. Y junto con él todos sus pensamientos, sus ideas, sus metas. Cuando el hombre vuelve a la tierra, en ese mismo día todos sus planes e intenciones se desvanecen, se van. Entonces, ¿en qué quedan las expectativas del hombre? Viene otro y viene a gobernar y coloca sus ideas y muchas ideas alejadas de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros a veces nos exponemos a ser gobernados por gente que fija derechamente no hace siempre la voluntad de Dios. Ahora, eso es el que adora, el que alaba, el que dirige la alabanza, el que se propone alabar a Dios, no puede cerrar sus ojos, no puede vendarse los ojos y no ver el mundo exterior. Hay una realidad del hombre que está sufriendo, de la mujer que está sufriendo. Un detalle importante. Echaremos de menos dentro del mundo musical y dentro del mundo de la alabanza a un gran hombre de Dios, como Jaime Murrell. Hace pocos días falleció y partió a la presencia del Señor. Como él decía, llegó el día de mi graduación. Y él nos enseñó ese cántico glorioso cuando decía: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Entonces, esa es la mentalidad que tiene que tener el que se para a alabar a Dios, a hacer alegría o a provocar alegría, a hacer que el nombre de Dios sea exaltado. Esa persona no puede venir imbuido solo en sus problemas. Ese hombre debe tener, o esa mujer debe tener una visión de todo lo que está pasando alrededor, dentro del templo, del lugar de adoración, como también fuera de él. El hombre o la mujer que quiera alabar a Dios debe tener entonces también la capacidad de bendecir a quienes confían en el mismo Dios que él está adorando. Eso lo vemos en el versículo 5. Es tan importante, hermanos, entender. El mismo Santiago dice: de una misma fuente no puede fluir agua dulce y agua salada, cuando habla de la lengua. Por lo tanto, si nosotros nos disponemos a hablar o a adorar y alabar y a expresar expresiones de júbilos hacia Dios,
nosotros no podemos con nuestros mismos labios también desear maldición para otro. El que alaba a Dios debe saber bendecir a los demás. Debe saber reconocer a quienes están adorando al mismo Dios que él adora. Por eso aquellos que tienen al Dios de Jacob como su ayudador, dice, son bienaventurados, son dichosos, son bendecidos, son felices. Y no tan solo que son ayudados por Dios, sino que para ellos es su esperanza de salvación. Señala con seguridad el salmista que hay esperanza, que hay un Hijo del Hombre en quien hay ayuda, y que es también el Hijo de Dios, que no le fallará a los que confían en él. El salmista entonces nos anima a depositar la confianza en Dios. Debemos tener esperanza en la providencia de Dios para todo lo que necesitamos respecto de esta vida. Y no tan solo de esta vida, sino que en la gracia de Dios para la vida venidera. El Dios del cielo se hizo hombre para llegar a ser nuestra salvación. Aunque murió en la cruz por nuestros pecados y fue puesto en la tumba, sus pensamientos de amor por nosotros no perecieron. Se levantó de nuevo, resucitó al tercer día para cumplir el plan y el propósito que él tenía para la humanidad. Por eso es importante entender qué Dios estamos adorando. Señalamos entonces quién se propone alabar a Dios. Tal como el salmista, debe saber cuáles son sus atributos y debe también saberlo presentar en su adoración. Y esto lo vemos desde el versículo 6 al 9. Cuando dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, está hablando de que reconoce al Dios que alaba como un Dios creador. Cuando dice que guarda la verdad para siempre, Él tiene su verdad y Él tiene la verdad. Estamos hablando de un Dios verdadero. El que alaba a Dios debe saber estos atributos de Dios. El que hace justicia a los agraviados está proclamando a un Dios justo. Debe saber que el Dios que alaba es un Dios justo. Que da pan a los hambrientos, dice el salmista. Debe entonces saber que el Dios que alaba es un Dios proveedor. No le puede faltar la fe ni le puede echar la culpa a Dios por su pobreza o por su necesidad. Debe confiar en que ese Dios va a proveer. Se lo dice a alguien que durante estos últimos 5 años ha dependido íntegramente de lo que Dios ha provisto. Cuando habla la palabra de Dios y dice el salmista, Jehová liberta a los cautivos, está hablando de un Dios perdonador, de un Dios restaurador. Dice, Jehová abre los ojos de los ciegos. Es un Dios sanador, pero que al mismo tiempo también está hablando de abrir nuestros ojos a una visión espiritual tal cual como Él lo está mirando. Jehová levanta a los caídos. Él es compasivo. Jehová ama a los justos. Él tiene amor hacia quienes son como Él. Aquellos que practican la justicia. A los que tienen, como decíamos anteriormente, hambre y sed de justicia. Jehová guarda a los extranjeros. Pero estamos claros, su pueblo fue migrante. Abraham fue a parar a Egipto y de ahí salió. José fue a parar a Egipto como esclavo y de ahí salió muerto, claro, pero con todo un pueblo liderado por Moisés rumbo a la libertad. Su pueblo fue migrante, pasando por muchos pueblos, por muchas tierras, hasta lograr llegar a la tierra prometida. Y Jesús mismo también fue migrante. También tuvo que huir a Egipto de las manos de Herodes. Por lo tanto, Él sabe lo que es estar en tierra extranjera. Dice la palabra de Dios que al huérfano y a la viuda sostiene. Porque Él viene siendo, como muchos dicen, el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Pero más allá, estimados, es la figura familiar sustituta para aquellos que tienen necesidad de un amor fraternal. Él es nuestro hermano, nuestro padre. Porque Él está para suplir nuestras necesidades. Y final dice, y el camino de los impíos trastorna. Es decir, endereza la senda de los que andan en malos pasos. Quien alaba al Señor debe saber que todos estos atributos, la gran mayoría de ellos, son comunicables hacia el ser humano,
Por lo tanto, todos estos atributos también deben estar en nosotros. Y usted me dice, pero nosotros no somos creadores. Sí, pero Dios puso en nosotros también la capacidad de crear vida. Al unirnos en matrimonio junto a nuestra esposa, tenemos la posibilidad de crear. Porque Dios dijo, se une el hombre y la mujer, y cuando los creó, los bendijo y le dijo, multiplíquense. Por lo tanto, tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para poder preservar nuestra especie. Todos estos atributos son comunicables. Todos estos atributos son de Dios para que nosotros también los tengamos. Ahora, se describe también dentro de estos atributos claramente la misión del Hijo de Dios, del Mesías, y se describe el reino que llegará a instaurar cuando tome el control de toda la creación nuevamente, tal cual como fue en el principio. Pone en contraste los reinos de la tierra con el reino venidero, cuando describe al Dios que está adorando, pero también ha sido un anuncio profético, que este mismo salmo después lo toma Isaías, cuyas palabras retoma Jesús, el Hijo de Dios, allí en Nazaret, cuando inicia su ministerio. La lectura también que hizo nuestra hermana en Lucas capítulo 4, desde el versículo 14 al 21. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sus milagros fueron ejemplo de lo que Él está haciendo cada día. Otorga liberación a los cautivos atados a las cadenas del pecado y de Satanás. Abre los ojos del entendimiento. Da el pan de vida a los que tienen hambre de salvación. Y es el amigo constante de aquel pobre de espíritu, aquel débil, aquella persona que tiene una personalidad que muchas veces le juega en contra. Él está al lado del indefenso, está al lado del desposeído. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. El Señor Jesús vino al mundo a socorrer justamente a los indefensos. En Él se encuentra misericordia para los pobres pecadores que son huérfanos, que están desamparados. Por eso su reino es eterno. Su reino continuará para siempre. Ahora, la misión de la iglesia es lograr que otros alaben a este mismo Dios que es tan bueno para nosotros. Nuestra alabanza debe resaltar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y será creíble cuando nuestras vidas reflejen la transformación hecha por Él. Por eso es importante que nuestro testimonio sea conocido, no por nuestras capacidades vocales, no por nuestras técnicas o talentos musicales, que los pecadores puedan encontrar el camino y esperanza que buscan viendo nuestras vidas transformadas. Cuando en nosotros mostremos que está obrando en nuestras vidas el reino eterno de Dios, muchos vendrán y correrán a los pies del Señor. Cuando vivamos de acuerdo a los parámetros que exige la palabra de Dios, de justicia, de amor, de preocupación por los débiles, por los indefensos, por los enfermos, por los extranjeros, por los huérfanos, por las viudas. El salmista entonces, ante todo esto, sabiendo la necesidad que hay, sabiendo las dificultades que hay, aún así sigue alabando a Dios, porque tiene esperanza en que todo esto terminará cuando el reino eterno de Dios se establezca. Por eso, el Dios que alabamos será el Dios de todas las generaciones, partiendo desde Sión, el monte donde se erigía el templo de Jerusalén. La presencia de Dios se ha extendido ahora a cada corazón donde hay un justo dispuesto a adorarle. Por eso cuando recurrimos ahí en San Juan capítulo 4, en el diálogo que se da entre Jesús y la mujer samaritana, discutiendo primero cuál es el lugar verdadero donde debían adorar, porque los judíos defendían el templo de Jerusalén y el monte de Sión, mientras ellos defendían el monte de Gerizim, donde tenían sus altares altos, sus lugares donde adoraban. Pero miren, dentro de todo, en ese diálogo, la mujer cuando descubre su situación personal, o más bien dicho, Jesús descubre su situación personal en cuanto a su vida matrimonial, su vida sentimental, la mujer se cohíbe y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero inmediatamente viene la máscara religiosa. Y eso pasa muchas veces, hermanos. Que cuando estamos hablando de cosas totalmente triviales, cosas totalmente pasajeras de la vida, nunca tenemos tanto miedo a colocar una
una máscara religiosa sobre todo eso. Cuando la mujer es descubierta por Jesús en su situación sentimental, esto es porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. O sea, iba en el 6º. No era una vida muy decorosa para la sociedad de ese entonces, y menos para ahora. Y él le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. E inmediatamente coloca, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Buscando un subterfugio para no tan solo cambiar el tema, sino que al mismo tiempo también poner la religión por sobre nuestra vida de relación con Dios. Muchos de nosotros lo hacemos a veces. Pensamos que por ir a la iglesia estamos todo bien. No, si yo voy al culto el domingo. No, si yo hago esto, yo aporto, yo diezmo, yo esto. Pero tu vida, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida? Si tienes un encuentro con Dios, Dios va a descubrir tus fallas. Entonces no digas yo iba a la alianza ahí en Avenida La Paz, 028. No, yo escuché a tal pastor, yo fui bautizado por tal pastor. Como si eso tuviera alguna gracia en cuanto a tu salvación. No es el lugar donde hay que ir a adorar. Jesús le explica claramente. Le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hoy día no tenemos el templo. Hoy día nuestros templos están cerrados y hay que seguir alabando a Dios igual. No es el lugar físico, hermanos. Algunas religiones tienen imágenes desgarradoras de Cristos crucificados, de ídolos, para que la gente cuando entre sienta dolor, sienta compasión y bajarle un poco el nivel de autodefensa hacia lo que se le va a decir. Pero a veces nosotros vemos un texto lindo delante, una imagen proyectada muy, muy linda, muy bien diagramada, unos números musicales que nos llevan a la paz y nos llevan a la tranquilidad y nos hacen pensar en nuestro pasado y lloramos y damos gracias a Dios por eso. Pero ¿después qué? ¿Después salimos y seguimos siendo los mismos? Por eso le dice Jesús a esta mujer cuando defiende un lugar de adoración, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, está hablando de esperanza nuevamente, viene de los judíos, y no del pueblo judío, sino que de un judío que fue elegido, nació de la Virgen María para ser el Hijo de Dios. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él no está esperando que cualquiera diga. Jesús mismo le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, esos son los que hacen la voluntad del Padre, los que le adoran en verdad, los que saben, los que conocen a qué Dios están adorando. No es cuestión de agarrar una guitarra y pararse adelante. Cantó 3 coritos, gloria a Dios, el hermano alabó al Señor. ¿Y cómo está su vida personal? Siempre defendí la posición que prefería buenos cristianos como músicos, lo sigo sosteniendo, y no buenos músicos que parezcan cristianos. De buenos músicos está lleno el mundo, de adoradores de verdad, faltan muchos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El resto mejor, como dice el Señor, no lo dice personalmente, pero extrapolamos la opinión, mejor que no lo haga. Entonces el llamado es a que invitemos entonces a los pecadores que corran a Él y que los creyentes se regocijen en Él, que hagan halal, que hagan alegría, que brille el nombre de Dios en nuestros servicios. Y no tan solo en el templo, en mi vida personal, en mis devocionales, en el momento cuando canto en la casa, que pueda el nombre de Dios ser exaltado. Como el Señor va a reinar por siempre, entonces animémonos unos a otros, porque esto simplemente será un ensayo. Estaremos eternamente alabando a Dios su santo nombre. Para terminar, quiero resaltar algunas cosas que a menudo podemos llegar a confundir alabar a Dios con un tema solo de canto o con solo música. Ojo con eso. Alabar a Dios es mucho más que eso. Es reconocer a Dios por todos sus atributos, pero al mismo tiempo también llegar ante Dios conociendo nuestro entorno y clamando a Dios por justicia.
Alabanza es reconocimiento entonces a alguien superior. Por tanto, si no conocemos bien a Dios, es imposible que nuestra alabanza llegue a la presencia del Señor. Nosotros como hijos de Dios conocemos a Dios a través de la historia, que son las Escrituras, a través de la revelación de Jesucristo, que fue su encarnación, pero entendemos también que todo esto lo creemos y conocemos a Dios a través de la fe. Por lo tanto, si no leemos las Escrituras, no tendremos jamás una verdadera revelación de ese verbo hecho carne, mucho menos creeremos en él a través de la fe. Es importante entender eso. Es necesario entonces ver nuestro entorno, observar a nuestro alrededor, saber en qué contexto estamos y en base a ello orientar a quienes nos siguen, principalmente nuestra familia, pero también ser implacable con las injusticias que se cometen. Seamos nosotros practicantes de la justicia. Aprendamos a reconocer en la Biblia los atributos que Dios tiene y tratemos de imitar las características de aquellos que son posibles poner en práctica. Cuando alabemos a Dios, hagámoslo con una vista panorámica mucho más completa, no solo como la obligación de pertenecer a un determinado ministerio, sino como hijos agradecidos de Dios por todos los beneficios que hemos recibido como tal. Y por último, aprendamos a alabar a Dios como corresponde, porque esto es una antesala de lo que haremos por la eternidad. ¡Aleluya! Esto es solo un ensayo. Eternamente le podremos alabar. Podremos decir, ¡Halalja! Podemos gritar de júbilo, ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno y en Él tenemos esperanza. En este tiempo de pandemia, siga alabando a Dios. En este tiempo de coronavirus, en este tiempo de encierro, de cuarentenas, de toques de queda, de salvoconductos, palabras a las cuales no estábamos acostumbrados, al uso de mascarilla, a todo este tipo de medidas de prevención que hemos tenido que adaptarnos, a todo este tipo de restricciones a los cuales muchos ya están desesperados. Anímese, hermano, tenga paciencia. Tal vez estaremos juntos en algún momento, o tal vez no volvamos a vernos. Lo importante es, comience a alabar a Dios ahora en espíritu y en verdad, porque esto será la antesala de lo que haremos eternamente en su presencia cuando Él instaure su reino. Oremos al Señor. Padre Celestial, de generación en generación, Tú has sido nuestro refugio. Y sabemos que lo seguirás siendo porque tu palabra de Dios así lo dice y hemos creído por fe que Tú eres un Dios eterno, que en algún momento establecerá su reino de justicia, donde la paz estará, Señor Jesús, por sobre todas las cosas, sin conflictos, sin guerra, sin odio, sin opresión hacia los afligidos. Al contrario, Tú serás el consuelo de los huérfanos, de las viudas, de aquellos extranjeros que han sido muchas veces discriminados porque en sus países no tienen que comer y muchas veces vienen también a pasar necesidades en un país donde hay tanta abundancia aquí. Pero te pedimos, Padre Celestial, una bendición especial por cada uno de los hermanos. En primer lugar, por aquellos que han decidido, Señor, servirte en el ministerio de la música, Señor, en el ministerio de la alabanza. Haz entender a cada uno de ellos, Padre Celestial, que no es una cuestión de juntarse a cantar. No es un tema de juntarse, Señor Jesús, a ensayar simplemente, sino que cada vez que pronunciamos tu nombre y cada vez que pronunciamos una melodía que contenga alguna de las bendiciones que tú nos has dado, debe nuestro corazón explotar de gozo, de alegría, de algarabía, de alboroto, porque sabemos que estamos adorando a un Dios vivo. Por eso, Padre Celestial, debemos a través de tu palabra entender y analizar qué Dios estamos alabando, qué Dios estamos adorando. ¿Solo un Dios que nos beneficia personalmente o un Dios que está preocupado de todo lo que está pasando en la humanidad? Pero con eso, Señor Jesús, está esperando el tiempo en algún momento para interrumpir nuevamente la historia y poder instaurar su reino eterno, tal cual como lo hizo desde el principio. Ahora te pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros hermanos de Quellón. Bendice a los hermanos de cada uno de los locales alrededores y a cada uno de los hermanos y hermanas de otras congregaciones que en este momento también se estarán conectando o están conectados escuchando el culto.
o lo verán más tarde cuando el tiempo de ellos así lo disponga. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones. Un abrazo, Señor Jesús, por la fe a cada uno de mis hermanos y muchas bendiciones para cada uno de ellos te pido. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos de Quellón. Gracias al Ministerio de Alabanza por invitarme a participar de este culto y que Dios les bendiga y que tengan un muy buen fin de semana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adorad al su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su cruz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con nosotros en todo momento y en este culto también que pudimos realizar como Ministerio de Alabanza. Un saludo muy grande a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios le bendiga grandemente a su familia cada día y que el Señor les fortalezca grandemente. Sigamos adelante, firmes adelante, como dice la palabra del Señor, porque Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo grandote y pronto nos volveremos a ver. El anhelo de nuestro corazón es poder estar con ustedes allí adorando y glorificando al Señor, pero ya tendremos el tiempo. Con paciencia nomás, hermano, y esperar confiadamente en el Señor, porque Él es fiel y Él es bueno y Él está en cada momento con cada uno de nosotros. Bendiciones, hermano, les decimos en el nombre de Jesús. Nos vemos. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra
yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén.